Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la segunda temporada de Conversaciones que Transforman. En esta etapa del podcast nos abrimos a nuevas voces, a diálogos compartidos, a invitadas, a invitados que vienen a sumar preguntas, miradas, profundidad a los temas que nos atraviesan. Y hoy vamos a conversar sobre mitos y arquetipos, historias antiguas que siguen vivas, relatos que no solo se escuchan con la mente, sino también con el cuerpo y con la emoción. Muchas de las cosas que conversamos en este podcast, de hecho, los vínculos, los cambios, las búsquedas, nuestra propia transformación, no son experiencias nuevas. Aparecen una y otra vez en los mitos y en los cuentos que se narran desde hace siglos. Como plantea la escritora Clarissa Pinkola Estés en su libro Mujeres que corren con los lobos. Los relatos simbólicos funcionan como espejos. No nos dicen qué hacer, pero nos muestran caminos posibles, nos permiten observar procesos humanos universales, como el miedo, la pérdida, el deseo, la transformación, desde una distancia que puede ser amorosa, menos defensiva, más disponible eh, para que nos haga sentido. Y para entrar de lleno en este territorio de historias, símbolos y arquetipos, Amalia nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Amalia. Hola Gaby, hola. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona muy querida para mí. Ella es Cris Cabral. Cris es argentina, vive en las sierras de Córdoba y ella se define antes que nada es como una enamorada de los cuentos. Desde muy temprano ella intuyó que las historias, los mitos, los símbolos y los relatos que nos habitan guardan claves profundas sobre quiénes somos y sobre los procesos que atravesamos a lo largo de nuestras vidas. Cris es licenciada en sistemas, es coach ontológica profesional, estudió el instructorado de yoga desde su recorrido vital, integra lo técnico con lo sensible, lo estructural con lo simbólico. Y durante años lideró equipos en el mundo del software, pero hoy acompaña procesos de desarrollo personal desde una mirada que combina conversación, cuerpo, emoción y sentido. Esta vez con Gaby sentimos el deseo de intervenir menos. La conversación con Chris invita a escuchar, a dejarse llevar, a entrar en el ritmo de sus palabras. Y por eso elegimos abrirle el espacio y acompañar desde ahí. Así que bueno, bienvenida, Cris. Hola, gracias chicas. Para mí un honor estar hoy acá y también personas muy queridas, así que tiene ese plus extra de sentirme cómoda y en un espacio como tomando mate en casa. Así es. Contanos, Cris, ¿cómo llega a tu vida este conocimiento, o mejor dicho, este enamoramiento? Ay, la verdad, los cuentos me enamoraron desde siempre, los relatos, las historias. De alguna manera para mí abrir un libro era, sobre todo me veo la Cris chiquita, abrir un libro era abrir un portal. Los libros, las historias, me parecen la posibilidad de vivir otras vidas, otros mundos. Eran magia, siempre fueron magia para mí. Y en esto de vivir otras vidas y otros mundos, a medida que fui creciendo, que fui adquiriendo más conocimiento, que fui yo misma haciendo mi camino de desarrollo personal, me encontré con que había patrones, había cosas que se repetían, había cierta estructura y después fui conociendo un poco más y aprendí de arquetipos, del camino del héroe, de la heroína y fui descubriendo que de alguna manera realmente eran como un portal, realmente era como una forma de entrar a mundos que a veces no podemos poner en palabras, a vivencias que cuando las tenemos que vivir de piel adentro, nos asustan, nos lastiman, nos tocan desde otro lugar, pero que sí podemos mirar desde afuera. Y no por eso nos dejan de enseñarnos. Entonces, de nuevo, para mí las historias, los cuentos, sobre todo los relatos ancestrales,
tienen una cuota de magia y como dice Clarissa Pinkola-Estés, de verdad son medicina. Qué lindo escuchar. ¿Y tenés alguno de esos cuentos o historias que quieras en estos Sí. minutos narrarnos y que tengan que ver también con nuestras conversaciones que tenemos con Amalia, ¿no? Que seguramente, como vos lo acabas de decir, son historias y propias del ser humano y entonces, ¿tenés alguna cerca Tengo en la una memoria? que para mí es muy, muy querida porque, porque me sirvió justamente como mapa cuando yo transité ese camino. La historia es la de Perséfone, la del rapto de Perséfone, que ahora se los cuento con más detalle, pero básicamente a Perséfone la raptan, la llevan al Hades y ahí tiene que encontrarse con ella misma. ¿Qué fue lo que desde mi propia historia personal yo sentí en algún momento en mi propia vida cuando algo me raptó y me llevó a las oscuridades? Y desde ahí tuve que empezar a encontrar mis propias herramientas. Pero si les parece, les cuento primero el mito y después lo vamos sacando y viendo cómo en el día a día fui viendo yo algunas claves para mi propia vida. Me El mito Buenísimo, de encanta. adelante. Perséfone, el mito de Perséfone cuenta que la diosa Deméter, Méter en griego quiere decir madre, y de es el triangulito que representa lo femenino. Ya desde el nombre aparecen los simbolismos. La diosa Deméter tenía una hija que amaba y cuidaba, era la luz de sus ojos, y era Perséfone, o Core. La llamaban como Core porque Core quiere decir doncella, y era una de las doncellas más bellas de todo el Olimpo. Y ella andaba por los campos juntando flores con las linfas en una inocencia. Y dicen que un día pasó Hades, el dios del inframundo, y que cuando la vio, su corazón se paralizó de amor y deseo. Pero, ¿cómo voy a hacer para traerla a mi reino, donde todo es oscuro y yermo? Él sabía que Deméter jamás se lo iba a permitir. Entonces buscó consejo en su hermano, Zeus. Y Zeus le dijo que efectivamente Deméter jamás le iba a entregar a su hija. Entonces, un día, cuando Core recogía flores con algunas ninfas, dicen que vio un narciso precioso, con más de 100 brotes, y cuando se agachó a olerlo, la tierra se abrió y apareció Hades con su carro y se la llevó al inframundo. Deméter, desesperada, empezó a gritar y a gritar y a pedir ayuda. Pidió ayuda a Zeus, su padre. Nadie la escuchó, excepto Hécate, pero estaba en la cueva y no pudo saber qué pasaba. Algunas versiones dicen que también Deméter escuchó los gritos. Otras dicen que ella sintió en el corazón que algo pasaba y empezó a buscar a su hija. Y la empezó a buscar desesperadamente. Agarró una antorcha y durante 9 días recorrió campos, recorrió. Ella misma se volvió la imagen de una madre desesperada. Perdió su esplendor de diosa y era simplemente una madre que buscaba a su hija. En el 10.º día, Hécate le cuenta que ella escuchó los gritos, pero que no sabía qué pasaba, que fueran juntas a ver al dios Helios, que todo lo ve, y que le preguntaran. Helios, el sol, le contó que sí, que Perséfone había sido raptada y que había sido el dios Hades el que la raptó, pero con consentimiento de Zeus, que también era padre de Perséfone. Y le dijo algo más. Le dijo que no había nada que hacer, que Hades no era mal partido. Después de todo, Perséfone iba a reinar en el inframundo, que ella tenía que aceptar lo que pasaba, que esto estaba todo. Ante esa respuesta, Perséfone se sintió tan ultrajada, con tanta ira y tanta cólera que abandonó el Olimpo y se fue. Y hay que decir que Perséfone es la reina de las cosechas. Y cuando ella se fue del Olimpo y con tanto enojo, nada creció. Y pasaba el tiempo y nada salía de la tierra. A tal punto que no había granos para los sacrificios que hacían los humanos a los dioses. Entonces los dioses se empezaron a sentir molestos, empezaron, Zeus hace algo, hace. Entonces Zeus
ahí se dio cuenta de la gravedad de esto y empezó a mandarle emisarios para que vuelvan, no pasa nada. Y ella dijo, yo no vuelvo hasta que mi hija no esté conmigo. Ante eso, lo que hizo Zeus fue mandar a Hermes al inframundo y decirle, devuelve a Perséfone. Esto se acabó, la tenés que devolver. Hades, devastado, no quería renunciar a su ahora esposa porque la ama y entonces recurre a un engaño. En el último momento le da de comer granada, porque una de las leyes del destino dice que si alguien come fruto de los muertos, ya no va a poder salir del inframundo. Perséfone, sin saber, come este alimento y después, cuando sale, la ve a su madre y llena de alegría, la abraza y es muy feliz hasta que la madre le cuenta que ya no va a poder estar con ella todo el tiempo, porque justamente el que come el fruto del inframundo tiene que volver a él. Entonces Zeus, dice en algunas versiones, negocia con las moiras del destino, que son las encargadas de tejer, medir, cortar el hilo de la vida, y llegan al acuerdo de que la mitad del tiempo Perséfone va a estar con su esposo y la mitad del tiempo va a estar con su madre. Entonces, cuando Deméter y su hija están juntas, la tierra florece, se llena de verde, pero en el tiempo que Perséfone está en el inframundo con su esposa, la tristeza de su madre vuelve reseca y fría la tierra. Y de esta manera, los griegos, de alguna manera, podían entender las estaciones, el invierno y el verano, la primavera, el frío. Esta historia, que se puede leer como una simple explicación de las estaciones, también se puede leer como nuestros propios ciclos internos. Digo, esto de que por periodos de oscuridad y periódicamente vamos a florecer y entramos en un ciclo en donde esta es nuestra vida a partir de ahora. Y hay muchísimos simbolismos que se pueden ver en este mito, desde el narciso. El narciso es una planta que dicen que da sueño, que es como de alguna manera que nos induce a dormir. No es una planta cualquiera. Eh, Cuando hablamos de Deméter, hablamos también del arquetipo de la madre que cuida, pero también de la madre que no deja crecer y que su hija solo va a crecer a partir de que pase algo y tenga que enfrentarse con sus propias oscuridades. La Core que entra al inframundo no es la misma que sale. Entra Core, pero sale del inframundo Perséfone. Hay un proceso de maduración que se da en las sombras, que el psicólogo Jung dice que tiene que ver justamente con integrar las sombras. Este mito en particular es un mito que desde la psicología analítica se ve mucho porque habla justamente de esta sombra y Jung es uno de los que eh, dice que hasta que no integremos esa parte oscura nuestra, no vamos a poder ser uno. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo un relato que podemos escucharlo como un cuentito tiene adentro muchas cosas que nos ayudan a profundizar y a ver más allá del relato como tal, sino empezar a ver los simbolismos. Y eso me parece que es una de las cosas que para mí son riquísimas de los relatos. Cada uno lo escucha según el nivel de conciencia, según el estadio de vida que está, según el nivel de desarrollo. Entonces, de alguna manera puede tomar lo que en ese momento puede tomar. Y además los relatos jamás bajan línea, sino que simplemente muestran. Hay un camino marcado, si uno lo sabe ver.
si uno lo sabe buscar, si uno empieza a ver qué simboliza cada una de estas cosas. De alguna manera, los relatos son metáforas, igual que los arquetipos, que en sí mismos tienen un concepto. Entonces, las metáforas, yo puedo decir, no sé, el viaje de la vida, y para cada uno eso va a representar algo distinto, y todos vamos a entender qué es el viaje de la vida. Entonces, algo así pasa con los relatos. Cada uno va a escuchar el mismo cuento, pero va a permear en la historia, en la cultura, en las vivencias, en las creencias de cada uno. Me parece que eh, teniendo en cuenta lo que ustedes trabajan desde las constelaciones familiares, desde el coaching, desde poner en palabras lo que a veces no sabemos cómo poner en palabras, hay un significado que es más profundo. Parece que esto es, como les decía recién, una llave a mundos que a veces van más allá de las palabras. Wow. 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 No sé, a mí escuchándote y cuando decís ahora que cada uno le da su interpretación al relato, a la historia, a mí me aparecía que quizás a Amalia le aparecerá otra cosa, o a lo mejor, digo, ¿cómo veo yo que sí, es como la vida es cíclica? A veces estamos en luz, en sol, y los vínculos son apacibles y son nutricios y está todo bien. Y a veces caemos en esas valles, en esas sombras y bueno, y es momento de volver a nosotros y ver cuáles son esas sombras, esos miedos, esas trabas que no nos permiten otra vez como respirar ese aire de sol, ¿no? Y a la vez integrar nuestra propia energía de la mamá, de la madre. Eh, Ujú. y también va cambiando, lo estoy llevando a mí, ¿no? Y también va cambiando en relación al tiempo. Por momentos siento una mamá que me cuidó, que me crió, que me dio amor, cariño. Por momentos siento lo que me faltó de mi mamá o la manera en que con sus recursos y con su nivel de conciencia pudo darme. Y también es, ¿no? Cíclico. Yo lo veo así, Sí, y este fíjate relato. que el mito también muestra un proceso de la madre, porque aunque el mito no se trate específicamente de Deméter, al principio aparece una madre que protege y de alguna manera aísla, porque Mm, la tenía en una cajita de cristal. mm, Cuando pasa el rapto, Deméter primero se desespera y hay una angustia que todas las que somos madres podemos Mm. entender. Sí. Ahora, lo que pasa después es que se enoja y empieza a ver cuáles son los recursos que tiene. Y empieza una cosa que es muy femenina, que es la huelga de cuidado. ujú, Demeter no Mm. va y hace un paro y pone carteles y se enoja con el Olip. No, no. Demeter simplemente deja de cuidar, deja de nutrir, deja de mm, dar vida. mm, Y eso es lo que hace la diferencia. Hay una forma muy femenina de hacer un reclamo, por decirlo de alguna manera. Y mm, por otro lado, cuando vuelve su hija, tiene que aceptar que ya no vuelve la nena inocente. Y creo que todas las madres también pasamos por esa etapa. En algún momento tenemos que dejar de ser esa madre que cuida, que abriga, que aísla, y entender que hoy tenemos una igual, tenemos una adulta, tenemos una hija que viene desde otro lugar. Ella ya es reina por sí misma, ya no mm, es hija, es otro el arquetipo que se empieza a mover. Y como madre también tiene que aceptarlo y también entrar en ese ciclo que aunque no sea propio, de alguna manera también la atraviesa. Fíjate cómo Claro. hay como muchas miradas tal cual. Sí, desde sí. donde te pares. Mm. Y desde la mirada también de lo masculino, del hombre. El hombre negocia. Bueno, no está tan mal que estés con tal persona, ¿no? Al principio del relato Ujú. eso, como
de poder también, quizá porque culturalmente lo hemos transitado así durante siglos, el relato se plantea así, ¿no? Como la fuerza del hombre de poner el límite y decir esto ¿sí? te conviene, esto no, de la regla, del orden. ¿Sí? Y fíjate que, como te decía, ella en un primer momento pasa por todo esto y después es como que cuando empieza a ver su lugar femenino, de nuevo, vuelvo a esto que Deméter de alguna manera en Grecia era lo femenino. De hecho, hay algunos estudios que dicen que Deméter es una diosa que en realidad viene de la diosa mesopotámica, donde era la diosa que daba vida, la diosa que de las cosechas, de la abundancia. Dios era mujer. Y Mm, ese Dios mujer tiene otra forma de hacer las mm, cosas. tal cual. Tiene otra forma de percibir. Para Zeus, que era el padre de Perséfone, bueno, la raptó y listo, sí, llévatela. Listo, ahora es tu esposa. Para Deméter pasa por otro lado. Como hablamos recién, la forma de reclamo es otra. Así que es súper interesante. De hecho, uno de los pasos en el camino de la heroína es el descenso a la diosa. Y es esa etapa en la que las mujeres bajamos a nosotras mismas, porque en nuestra maduración no va hacia adelante como la del hombre, sino hacia lo profundo. Mm, Descendemos hacia nosotras mismas, como hizo Perséfone, que cuando estuvo en el abismo no fue víctima. Ella finalmente madura, ella termina siendo la esposa, la diosa del inframundo. De hecho, algunas versiones del mito cuentan que en realidad ya se conocían Hades y Perséfone. Ella ya estaba enamorada de él, pero dicen, Demeter nunca los iba a dejar casarse. Entonces, de alguna manera se produce el rapto, se produce todo, pero ellos siempre se amaron. Esa es alguna versión. Eso tienen también los mitos. Son relatos tan antiguos, han venido rodando por el tiempo, que hay muchas versiones, hay muchas miradas, y de alguna manera cada una va enriqueciendo con su aporte lo que hoy podemos traer de ese mito para nuestra vida actual. Me encanta. Y me quedé pensando también en el poder de lo femenino, que es desde otro lugar, pero que es muy poderoso también, porque cuando ella deja de nutrir, todo obliga a todo a moverse, ¿no? Sí. Eh, Y Zeus, de alguna manera, no hacía caso hasta que ya no hubo más grano para hacer las ofrendas. Cuando los dioses ya no tuvieron ofrenda, dijeron, ah, caramba, ¿qué pasó acá? Y se empieza a morir los humanos y se quedaban sin humanos, y bueno, eso es lo que en última instancia hace que Zeus se mueva. ah. Le mm, tocan los intereses. mm, claro. Y otra Mm, cosa que pensaba también cuando te escuchaba es esto de que todos nos sentimos representados en algún punto. Y que creo que no nos sentimos como que solo me pasa a mí o esto que no entiendo esto que me pasa, sino que es algo universal, es algo humano, si está en el relato, está en todos. Por más que, como decías, cada uno lo interprete a su manera, pero en lo profundo es el distinto el cuentito, pero lo que nos pasa a todos. Es arquetípico y como vos decís, nos podemos parar en todos los personajes, porque también podemos entender este Dios que cuando le dejan de dar lo que él necesitaba, recién ahí se da cuenta de la gravedad. ¿Quién no ha pasado alguna vez por una situación en la que pensaba que, ah, esto era una pavada y de repente dijo, no, había sido re grave? mm, También nos podemos sentir identificados con esa madre que se siente realmente angustiada, con esa hija que necesita a la madre y que tiene que decir, ok, se acabó, tengo que crecer. Podemos mm, sentirnos identificadas con la amiga, con Hécate, que escucha, pero solo puede acompañar a quien está sufriendo. Digo, fíjate cuánta riqueza en un mito que contamos en un par de minutos, y que cuando uno empieza a mirar y a separar la paja del trigo, nos trae tanta riqueza. Por eso me mm. enamoraron los mitos.
Y también pensaba que la presión, sí, me sale la presión de los dioses, de Zeus y de los grandes poderosos, de también tener que cumplir con su propio mandato, con su propio rol. Él Mm. debía hacer eso, él tenía que hacer eso. Entonces, y que pasa en lo cotidiano, en la vida de todos los días, en el presente, o en distintas culturas, las diferencias de roles, de niveles, que también tienen sus propios dolores y sus propias sombras. El cumplir con ese rol, lo podemos desde afuera criticar, juzgar porque nos duele, pero en sí mismo también lleva su sombra y su luz. Y yo creo que eso que decís es justamente lo que nos permite escuchar las historias desde otro lugar. Mm, Porque como vos decís, desde otras culturas se entiende, desde otras historias, en otros tiempos se entiende, porque mm, tienen que ver con algo profundamente humano. Y no importa en qué época vivimos, no importa en qué cultura vivimos, me parece a mí los cuentos, estas historias tan antiguas van a la esencia, porque nos hablan con imágenes, no mm, nos hablan solo con palabras. De alguna manera, antes de que el humano pudiera conceptualizar, veía imágenes y los cuentos, los mitos, las leyendas